Saben, hay figuras que no solo marcan una época, sino que de verdad construyen los cimientos de una nación entera. Y hoy, precisamente, vamos a meternos de lleno en la vida y obra de uno de esos personajes clave, fundamental para la historia moderna de Argentina, Luis A. Huergo. Pensemos un momento. ¿Qué significa realmente ser el primero? No es solo un título, para nada. Ser el primer ingeniero de Argentina fue marcar el inicio de una era completamente nueva para la ciencia y la tecnología en todo el país. Un antes y un después. Ok, para entender bien la magnitud de su impacto, tenemos que viajar un poco en el tiempo. Imagínense finales del siglo XIX, en Argentina, una nación súper joven, con un potencial enorme, pero le faltaba algo crucial, la infraestructura para poder despegar de verdad. Y justo ahí, en ese preciso momento, es donde aparece Luis Huergo. Pero, ojo, este título era mucho más que un simple papel, que un diploma. Su graduación fue, digamos, la piedra fundamental de la ingeniería profesional en Argentina, un campo que, como se pueden imaginar, iba a ser absolutamente clave para el desarrollo de la nación. 1870. Grábense esa fecha. Ese es el año en que Huergo recibe su diploma. Y no cualquier diploma. Su tesis fue la número 1, la primera, de esa academia recién creada. Es un momento histórico, una fecha que marca el punto de partida de la ingeniería moderna en Argentina. Muy bien, ahora vamos a lo bueno, porque Huergo no era un hombre de quedarse solo en los libros y la teoría. Para nada. Su verdadero legado está allá afuera, en el terreno, en esas obras públicas monumentales que, literalmente, conectaron a Argentina con el resto del mundo. Y aquí podemos ver el gran dilema, el gran rompecabezas de la época. Miren, por un lado tenías una producción en La Pampa que no paraba de crecer y crecer. Pero por el otro, ¿cómo sacabas todo eso al mundo? Faltaban puertos adecuados, ríos navegables, era un cuello de botella terrible. Y la visión de Huergo fue precisamente la solución, transformar esos problemas gigantes en oportunidades. Y lo increíble es que pasó de la visión a la acción rapidísimo. No se quedó en ideas, ¿eh? Hablamos de proyectos súper concretos. ¿Qué hizo? Bueno, diseñó ferrocarriles para conectar el país, se metió de lleno a canalizar ríos y, por supuesto, su trabajo más recordado, los puertos del Riachuelo y de Buenos Aires. Obras que cambiaron las reglas del juego del comercio para siempre. Y es que detrás de cada uno de esos proyectos, imagínense la cantidad de horas, incontables estudios, planos y una dedicación que era absoluta. Huergo no era solo el jefe que dirigía, él estudiaba, proyectaba, se metía hasta el fondo en cada detalle técnico. De hecho, se dice que su obra escrita es tan grande como sus construcciones. Ahora, pasemos a otra de sus facetas, que es igual de importante, porque su impacto no se quedó solo en el cemento y el acero. Huergo también fue un constructor de instituciones, o sea, sentó las bases para todo el desarrollo científico del país. Y de verdad que la dimensión de su liderazgo es impresionante. A ver, no solo fue uno de los fundadores de la Sociedad Científica Argentina, fue su primer presidente. Además, lideró el Centro Nacional de Ingenieros y hasta presidió un Congreso Científico Internacional. Estaba, literalmente, en el epicentro de la creación de la comunidad científica argentina. Y esto es importantísimo, porque además de ser un técnico brillante, era un educador, un mentor. Esta cita lo deja clarísimo. Su influencia fue mucho más allá de su propio tiempo. Se dedicó a formar a las nuevas generaciones de profesionales. Claro, Huergo entendió algo fundamental. Para lograr cambios de verdad, la ingeniería y la ciencia no podían estar solas, necesitaban ir de la mano con la política. Así que, como era de esperarse, también le dedicó una gran parte de su vida al servicio público. Y su carrera en lo público fue igual de impresionante que la de ingeniero, ¿eh? Empezó como miembro del consejo de su facultad, luego fue senador y finalmente llegó a ser ministro de Obras Públicas. Imagínense, justo ahí donde su conocimiento técnico era oro puro para el desarrollo de la provincia. Demostró que sí se podía ser un técnico brillante y un político excepcional al mismo tiempo. Entonces, llegamos al punto clave. ¿Cuál era el motor detrás de todo esto?
¿Qué unía al ingeniero, al científico, al político? Las fuentes son unánimes, un profundo sentido patriótico. Cada decisión, cada proyecto, todo lo que hacía estaba guiado por una idea más grande, el bienestar de la nación, siempre por encima de cualquier interés personal. Bueno, y al final del día, ¿cómo recordamos a Luis Huergo? Su legado va mucho, pero mucho más allá de la suma de sus obras. Se trata de su carácter, de su forma de ser y del ejemplo que nos dejó. Hoy en día, su nombre sigue muy presente. Lo vemos en calles, en la avenida que va justo al lado del riachuelo que él mismo ayudó a canalizar, y claro, en la famosa escuela técnica que lleva su nombre. Su memoria está, literalmente, grabada en el mapa y en la educación del país. Y esto es lo que la gente de su época más destacaba de él, no solo su cabeza para la técnica, sino sus valores como persona. Hablaban de su sentido de la responsabilidad, su honestidad, su tenacidad, cualidades que lo definieron tanto o más que sus conocimientos de ingeniería. Quizá no hay mejor forma de resumirlo que con esta frase de Ángel Gallardo, otro personaje importante de la época. Decía que Huergo no fue solo el primer ingeniero argentino en orden cronológico, sino también por sus virtudes y su trabajo profesional. O sea, no fue solo el primero en llegar, fue el mejor, un verdadero modelo a seguir. En resumen, cuando analizamos la vida de Huergo, nos damos cuenta de que su obra fue mucho más que puertos y vías de tren. Lo que él construyó fueron los cimientos sobre los que se levantó una Argentina moderna y conectada con el mundo. Y todo esto nos deja con una pregunta final, para pensar. La historia de Huergo es fascinante, pero también nos hace preguntarnos ¿quiénes son los gigantes que construyen nuestro mundo hoy? ¿Qué personas, con su visión y su trabajo, están poniendo los cimientos del futuro en el que vamos a vivir?